Mis tías me decían que era el error más grande de mi madre fallecida y me usaban como criada. Años después, cuando tuvieron un accidente con su carro, me llamaban tesorito para que las cuide. Le respondí que su error más grande fue salir ese día, que no me molesten. Cuando mi mamá murió yo tenía algo así como 8 años, y todo lo que vino después olía a cloro barato, a sopa recalentada en una olla con fondo negro. Y a ese perfume dulzón que usaban mis tías para cubrir el hedor de la casa. Me llevaron a vivir con ellas para que no me metieran al sistema, así lo dijeron, como si me estuvieran rescatando de un incendio y no arrastrándome a otro. Yo recuerdo que crucé el umbral con una mochila medio rota, un cuaderno con dibujos de superhéroes y la foto de mi mamá metida en un sobre de papel manila, y apenas puse un pie en la sala. Una de ellas me remató con esa frase que se me clavó detrás de las orejas para siempre: mi tía mayor dijo el error más grande de tu madre fue haberte tenido, y la otra. La de voz finita que sonaba como cuchillo tocando un plato, remató: y ahora mira, nos toca a nosotras arreglar el desmadrito. No hubo abrazo, no hubo lo siento, no hubo nada, solo un par de mujeres con la paciencia corta y las manos llenas de listas, limpiar, aprender a callar, hacerse útil. Dormí primero en el cuarto de lavado, en un colchón que olía a humedad porque estaba pegado a la pared donde lloraban las tuberías. No había ventana, solo un tragaluz resquebrajado por donde se colaba luz cansada en las tardes y un frío miserable cuando caía el invierno. Mis primos tenían literas con sábanas con equipos de béisbol y esas luces LED que parecían fiesta. Yo tenía una cobija que picaba y una regla no escrita: levantarme antes que todos para poner a calentar el café, barrer la cocina, juntar los platos que quedaban con restos de cereal pegado, y si sobraba tiempo, prepararme para la escuela con la misma playera de siempre. Si me quejaba, mi tía mayor decía: en esta casa se agradece lo que se tiene, y tú deberías arrodillarte de lo afortunado que eres por no estar con extraños, y la otra se reía y soltaba: agradecernos es lo mínimo. Pinche chamaco. La rutina se me pegó a la piel como un tatuaje mal hecho: antes del amanecer, limpiar, luego, escuela, al regresar, más limpiar, cocinar, lavar, colgar, doblar, repetir. Había días en que alcanzaba a oler mi propio cansancio, una mezcla de sudor, clorox y ese toque de grasa vieja que se pega en los dedos cuando tallas sartenes que no son tuyos. Si venía alguien de la parroquia o de servicios sociales, mi tía menor me guiñaba el ojo como diciendo: más te vale, y entonces me ponía una sonrisa de plástico, me pedía que dijera que estaba muy bien, que la casa era un hogar amoroso, y terminaba la función con un: la familia es lo más importante, que hacía que me ardiera el estómago. La señora de la agencia de protección infantil vino una sola vez, encontró la cocina ordenada, a mí con el cabello peinado y un uniforme planchado que olía a almidón y mentira. Y mi tía mayor dijo: lo estamos sacando adelante, lo queremos como a un hijo, y juro que sentí un nudo en la lengua de tantas cosas que me quise tragar. La escuela fue un paréntesis chueco. Aprendí a dormir en el autobús, con la cabeza recargada en la ventana, contando postes, y a sonreír sin enseñar mucho los dientes para que nadie notara que me faltaba un empaste. Me acostumbré a aceptar el sándwich aplastado que me daban mis tías con una precisión miserable: 2 rebanadas de pan duro, una embarrada de mayonesa que sabía a nevera vieja, una rodaja triste de jamón. Si me atrevía a pedir fruta, mi tía menor decía: no estás en un hotel, cariño, y ahí iba yo con mi caja de leche tibia. La biblioteca fue mi escondite. La bibliotecaria, una señora con suéteres de colores, me dejaba quedarme hasta tarde con el pretexto de hacer tarea. Aunque muchas veces me quedaba solo para no escuchar esa frase que me perseguía, la de el error más grande de tu madre. Nunca fue un grito, siempre era un susurro en el oído, como si me soplaran veneno. Cuando entré a la adolescencia empecé a oler a trabajo, me dieron la mopa y me convirtieron en ese fantasma que pasa y deja el piso brilloso. Si había visitas, yo no existía; si no había visitas, yo existía demasiado. Aprendí a cocinar lo básico para que no le saliera espuma por la boca de tanto coraje: arroz que no se pega, frijoles que no se revientan, pollo que se cuece por dentro. Si algo salía mal, mi tía mayor me decía: eres inútil hasta para hervir agua, y la otra soltaba: como no va a hacerlo, si viene mal de fábrica. Hubo una tarde de verano en la que, por distraído, quemé una salsa.
El humo activó el detector y yo, con el corazón desbocado, abrí todas las ventanas. Entró aire caliente, el olor a asfalto, y yo sentí que iba a desmayarme. Mi tía menor tomó la cuchara, la tiró al fregadero y dijo: si tu madre te viera, se moriría de vergüenza otra vez, y ahí me di cuenta de que vivía en una casa donde la crueldad se servía sin prisa, a cucharadas. Como si fuera sopa. Aún así, aprendí a caminar sin hacer ruido, a hablar lo justo, a guardar un poco de mí en un rincón donde ellas no alcanzaban la mano. En la preparatoria agarré un trabajo de medio tiempo en un diner de barrio, el tipo de lugar con piso ajedrezado y olor a café recalentado. Donde los cocineros decían groserías en voz baja y me pasaban papas fritas envueltas en servilleta cuando el jefe no miraba. Mi primer sobre con propinas lo puse en la mesa de la cocina con una ilusión estúpida de que dijeran bien hecho, y lo que obtuve fue la risa seca de mi tía mayor y su sentencia de todo lo que ganas es para la casa. Seguida del coro de mi tía menor: no te hagas el mártir, a ver si con esto por fin pagamos algo de lo que gastas. Empecé a esconder billetes en el forro del tenis izquierdo, debajo de la plantilla, caminando con ese secreto pegado a la planta del pie, y con cada paso me repetía que nadie me iba a rescatar. Que me iba a rescatar yo a la mala. El día de mi graduación llegó como llegan las cosas que no te deben nada, sin fanfarria. Me puse una camisa prestada, unos zapatos que me quedaban grandes y una sonrisa que me cortaba los labios. Caminé por el escenario, tomé el diploma, escuché los aplausos que se desarmaban en el aire y luego me fui a comer solo una hamburguesa grasienta en un local con luces halógenas que te ponen amarillo. No hubo foto familiar, no hubo abrazo, no hubo estamos orgullosas. Lo más cercano a una felicitación fue un mensaje de voz de mi tía mayor que decía: no llegamos porque estamos ocupadas, recoge pan de vuelta. Esa noche, sentado en una banquita de metal que soltaba frío, juré que me iba a largar, que iba a romper la cadena, que no iba a llevarme su veneno en la maleta. Me fui en cuanto cumplí la edad para firmar mi propio contrato de renta, con una mochila, 2 mudas de ropa, la foto de mi mamá ya sin sobre y un par de platos de plástico que me robé de la alacena por puro despecho. A la casera le alcancé a explicar que trabajaba y estudiaba, que no hacía ruido, que pagaría puntualmente, y ella me miró como si estuviera viendo un perro callejero pidiéndole posada. No era bonito el estudio, era un cuarto con olor a pintura barata y una ventana que daba a un estacionamiento donde a veces los vecinos se gritaban por celos, pero el primer amanecer ahí fue mío, con silencio. Con una taza de café que sabía a libertad, con la certeza de que nadie me iba a llamar error. Trabajé turnos asquerosos, aprendí a arreglar cosas con tutoriales gratis, comí pasta insípida hasta que se me agotó el paladar, y compré mis primeras sábanas nuevas con una ridiculez de orgullo que me quemó los ojos. El tiempo, con su mala costumbre de correr cuando estás aprendiendo a no caerte, se llevó los años como si fueran recibos que guardas en un cajón sin mirar. Cambié de trabajos, fui subiendo poquito a poquito. Conocí gente decente que no necesitaba humillar para sentirse grande, y recuperé mi nombre, mi voz, mi manera de estar en el mundo. A veces, en noches torcidas, se me aparecía la frase de mis tías como un eco viejo, la espantaba pensando en la risa de mi mamá, en ese olor a crema que usaba en las manos. En las veces que me dijo: tú no eres un accidente, eres mi milagro terco. Me aferré a eso como quien se agarra del borde de la alberca para no hundirse. Y entonces, cuando yo ya tenía la vida acomodada lo suficiente para no despertarme con sobresaltos, empezaron los mensajes, primero tímidos, luego insistentes, como moscas en verano. Llamadas perdidas a horas raras, textos con diminutivos empalagosos: mi tesorito, contesta por favor, mi niño, necesitamos hablar. Reconocí los números aunque había cambiado de teléfono, porque la memoria tiene puntería de francotirador cuando se trata de lo que te dolió. Leí y volví a leer la palabra tesorito con un asco antiguo que me subió por la garganta. No era cariño, era hambre, era necesidad disfrazada de azúcar. Me enteré por un primo, la única persona con la que mantenía un hilo de comunicación, de que mis tías habían tenido un accidente de carro, que estaban maltrechas, que nadie podía con ellas, que solo tú las entiendes. Escuchar eso fue como ver caer una moneda al fondo de un pozo y quedarte mirando la superficie sin decidir si te da risa o ganas de escupir.
Yo, que había pasado años tragándome el coraje, abrí la puerta de ese recuerdo con calma de cirujano borracho y me dejé sentirlo sin filtros, los platos, la frase venenosa, la risa de burla, el colchón húmedo. Las manos que me empujaban hacia el fregadero. Y con esa película corriendo sin pausa en la cabeza, vi el mensaje que decía mi tesorito, ven a cuidarnos, eres bueno para eso, y sentí que por primera vez en mucho tiempo no me temblaban los dedos. No contesté de inmediato, dejé que el teléfono vibrara sobre la mesa, que el silencio hiciera oficio, que la memoria se acomodara en su sitio. Respiré hondo, miré la taza de café ya fría, pensé en la cara de mi mamá cuando yo decía una grosería en voz baja y en cómo luego se hacía la dormida para no regañarme, y supe lo que iba a decir. La historia de cómo lo dije y lo que pasó después la voy a contar con calma, porque no tiene atajos ni finales Disney, y porque, la neta, me la merezco completa. Pero si algo puedo adelantar es que cuando por fin respondí, no temblé, no me escondí y no me mordí la lengua. Les hablé en el idioma que ellas me enseñaron, ese que no tiene adornos, ese que quema. Y si a alguien le parece cruel, que venga a barrer pisos conmigo durante una vida y luego hablamos. Aquí empieza la parte donde el error deja de pedir permiso. Actualización 1. Pasaron varios meses desde la última vez que recibí uno de esos mensajes pegajosos con el tesorito escrito como si fuera una palabra mágica capaz de borrar toda la mierda que me habían hecho tragar de niño. El tiempo ya me había dado distancia, pero aún así no pude evitar que algo en mí se encendiera cuando me volvieron a buscar. Fue en pleno invierno, yo estaba trabajando un turno doble en el restaurante donde me quedé de fijo después de la universidad. Salí tarde, con las manos oliendo a grasa y café quemado, y cuando prendí el celular me encontré con varias llamadas perdidas de un número que conocía demasiado bien. Era una de ellas. Y al abrir los mensajes, vi lo de siempre, mi tesorito, contéstame, estoy muy preocupada, mi niño, por favor ven a vernos, no nos dejes solas. Yo ya no tenía nada que ver con ellas, pero ese día decidí no solo leer, sino también contestar. Me salió desde lo más profundo, sin filtro ni intención de sonar diplomático. Les dije que su error más grande fue salir ese día a manejar como si fueran dueñas del mundo, que no me molestaran, que conmigo no contaran ni para comprar aspirinas. Fue un mensaje corto pero cargado de todo lo que jamás me dejaron decir. No hubo respuesta inmediata, pero un par de días después mi buzón de voz se llenó con la voz de mi tía mayor, esa voz que de niño me hacía temblar cada vez que me gritaba desde la cocina. Esta vez no gritaba, pero el veneno seguía ahí, me dijo que estaba desilusionada de mí, que después de todo lo que hicieron por salvarme del sistema yo les pagaba con desprecio. Que seguramente mi madre se revolcaba en su tumba de ver lo poco agradecido que era. Escuchar eso me revolvió las tripas. No porque me doliera, sino porque confirmé que nunca habían cambiado. El guión era el mismo, solo que ahora estaban viejas, cansadas y necesitadas. Su forma de manipular no había perdido filo. Por un instante pensé en borrar el mensaje y seguir con mi vida, pero no lo hice, porque cada palabra era como un recordatorio de que había hecho bien en mantenerme lejos. A veces la gente cree que cortar lazos con la familia es un acto de odio, cuando en realidad es un acto de pura supervivencia. Yo no estaba cortando con ellas por placer, lo hacía porque si no, me arrastraban otra vez a ese papel de sirviente agradecido que me tuvieron que encadenar desde niño. Con el tiempo me enteré, porque los chismes corren aunque no quieras, que las dos seguían bastante jodidas físicamente. Una apenas podía moverse sin el bastón, la otra en silla de ruedas. Dependían de mis primos, esos que toda la vida fueron los reyes de la casa mientras yo fregaba el piso. Ahora ellos estaban hasta la madre de tener que cuidarlas, y no lo digo por coraje, lo digo porque fue una prima la que me lo contó llorando, que ya no aguantaban más el peso, que las tías no dejaban de exigir. Que todo era un infierno. A mí me sonó irónico, casi poético, yo había cargado con ellas de niño sin que nadie se preocupara por lo que sentía, y ahora los suyos cargaban con ellas y tampoco estaban felices. La rueda giraba y les había tocado el turno. No voy a negar que una parte de mí sintió un placer oscuro, como un alivio retorcido, al saber que la vida les estaba cobrando en carne propia.
Pero otra parte, la que había trabajado años en terapia y en aprender a respirar sin rencor, me recordó que mi deber no era salvarlas ni condenarlas, sino simplemente mantenerme lejos. Así que cada vez que llegaba un mensaje nuevo, no lo contestaba. Y cuando la voz en el buzón de voz se ponía más insistente, lo borraba. Con los meses aprendí que ignorar también era un arma. Esa fue la primera vez que entendí que mi venganza no tenía que ser escandalosa ni violenta. Bastaba con no ceder, con no convertirme en lo que ellas esperaban. Mi silencio fue más cruel que cualquier grito, porque les dejó claro que ya no tenían poder sobre mí. Actualización 2. Pasó alrededor de un año desde aquella tanda de mensajes empalagosos y llamadas a deshoras, y yo ya tenía la vida en una especie de equilibrio que no asustaba. Vivía en un apartamento pequeño pero decente, trabajaba turnos que apestaban a café rancio y a grasa de plancha, estudiaba cursos en línea cuando me quedaba algo de energía. Y había aprendido a cocinar para uno sin sentirme un animal raro. La rutina me gustaba porque no necesitaba pedirle permiso a nadie para existir. Entonces, en una tarde fea de lluvia que parecía chicle pegado al cielo, mi celular vibró con un número que no tenía guardado, pero que reconocí por el escalofrío que me subió por la nuca. Era mi prima, la mayor de las hijas de mi tía de voz filosa. Habló sin saludar, con ese tono de urgencia como de comercial barato de liquidación, y dijo que su mamá me extrañaba, que todos me extrañaban, que las cosas habían cambiado, que ya no eran las mismas, que estaban arrepentidas. Que yo era parte de la familia y que necesitaban que fuera a la casa porque, según ella, yo sabía cómo tratar a mamá. Lo dijo así, como si yo fuera un manual de instrucciones que habían perdido y de repente recordaran que estaba guardado en mi bolsillo. Yo iba saliendo del supermercado con una bolsa de verduras medio mustias, una caja de pasta y una salsa en frasco que me daría para 2 comidas. Me detuve bajo el toldo, mirando la calle encharcada, y la dejé hablar. Mi prima se quebró a mitad del discurso, la escuché llorar con ese llanto mohoso que no limpia nada, y dijo que estaba agotada, que su mamá no hacía caso a los médicos, que mi otra tía estaba más insoportable que nunca. Que en la casa había peleas y portazos, que nadie dormía, que las enfermeras a domicilio duraban una semana y se iban mentando madre. Dijo que todo era un infierno, y soltó la frase que sentí como un escupitajo tibio en la cara, dijo que cuando yo vivía allí, las cosas funcionaban. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Funcionaban mis huevos, pensé, funcionaban porque yo era el esclavo gratis, el fantasma que limpiaba pisos, el pendejo que cocinaba, el niño al que le recordaban todos los días que era el error más grande de su madre. Funcionaban porque a mí me tenían de tapete. Le pregunté por qué carajos me estaba llamando a mí y no a un trabajador social de verdad, por qué no hablaban con el hospital, con la aseguradora, con un abogado si tanto drama traían. En este país hay gente que se dedica a eso, hay listas, hay formularios, hay programas de apoyo, hay trabajadoras sociales que te dicen cómo tramitar ayuda, cómo conseguir que el seguro cubra ciertas horas, cómo ajustar medicinas, cómo contratar a alguien con credenciales y no a la vecina que lava platos a cambio de un billete arrugado. Mi prima, entre sollozos, dijo que ya lo habían intentado, que todo era caro, que los horarios no cuadraban, que su trabajo no le daba margen, que su hermano se lavaba las manos y que la otra tía estaba metida en una nube de quejas diciendo que nadie la comprende. Y luego vino la pedrada envuelta en papel de regalo, dijo que su mamá la pasaba diciendo que me extrañaba, que recordaba cuando yo ayudaba tanto, que yo era su tesorito y que estaba segura de que, si iba un par de tardes por semana, todo se acomodaría. Dijo la palabra par con una liviandad que me molestó como un zumbido de mosca, como si un par de tardes fuera nada, como si mi tiempo fuera de goma, como si yo no tuviera vida. Respiré hondo para no mandar todo a la chingada en 2 frases. Le conté a mi prima, sin adornos, que lo que su mamá recordaba no era ayuda, era explotación, que no me extrañaba a mí como persona sino mi utilidad como herramienta. Que esa nostalgia que decía sentir era la nostalgia de tener a alguien a mano que trague gritos, lave platos, cargue culpas y además pida perdón por estorbar. Se lo dije sin gritar, con ese tono que aprendí en terapia cuando te piden que sostengas tu frontera sin convertirte en un incendio. Le repetí que yo no iba a ir, que no iba a cuidar a nadie,
que no iba a meterme otra vez en esa casa ni aunque me pagaran con oro, que el tiempo que me quedaba libre después del trabajo era mío. Que mis fines de semana habían dejado de ser un campo de batalla y no los iba a volver a ensuciar. Mi prima cambió el llanto por reproche y me soltó una línea que seguramente había practicado frente al espejo, dijo que la familia se ayuda, que la sangre llama, que yo era el único que podía poner orden. Contesté que la sangre no te da permiso para romper a alguien, que la familia que hace daño no merece lealtad sino distancia, y que, si de poner orden se trataba, empezaran por contratar a alguien calificado y dejar de romantizar que un pariente quemado hasta el tuétano vuelva a servirles de muleta. La conversación se puso pegajosa como dulce derramado. Mi prima dijo que no tenían dinero, que apenas alcanzaba para lo básico, que mis tías no confiaban en extraños entrando a la casa, que además se ponían tercas y gritonas. Yo me vi a mí mismo con la mochila vieja en el cuarto de lavado, escuchando desde la escalera los gritos de mi tía mayor cuando algo no salía como quería, y sentí una punzada de náusea. Le expliqué que no se trataba de dinero nada más, se trataba de control, que lo que su mamá quería no era una enfermera, era un rehén, que había organizaciones comunitarias, iglesias con programas de voluntariado, grupos vecinales, gente que por lo menos podía dar respiro, que hablaran con el trabajador social del hospital para un plan de alta realista, que pidieran una evaluación profesional sin teatro. Que dejaran de hacerme el cuento de que yo era la pieza que faltaba. Ella replicó que ya habían ido a la iglesia, que los voluntarios pasaban una hora y se iban asustados, que su mamá se negaba a tomar medicinas a tiempo, que la otra tía pintaba escenas de mártir y que todo terminaba en insultos, y ahí supe que lo que querían de mí era lo de siempre, la esponja que absorba el veneno para que los demás no se manchen. No le debo a nadie el relato de mis recuerdos para convencerlos, pero aún así me escuché diciéndole que de niño dormí en el piso, que me tiraron a la cara que yo era el error más grande de mi madre. Que me negaron lo básico y que mi única manera de sobrevivir fue desaparecerme dentro de la casa, convertirme en un mueble que se mueve solo. Le dije que me negaba a volver a ese teatro, que podían llamarlo venganza, egoísmo o lo que les diera la gana, pero que yo a esa casa no volvía. Mi prima se enojó, me llamó desalmado, dijo que mi madre no estaría orgullosa, y ahí fue cuando me hirvió la sangre y respondí que mi madre estaría orgullosa de que su hijo pusiera límites, de que no permitiera que lo pisotearan, de que se escogiera a sí mismo por primera vez. Ella guardó silencio unos segundos, lo suficientes para que yo escuchara el golpe de la lluvia contra el toldo, y entonces cambió la estrategia, dijo que no tenía que ser cada semana, que bastaba con ir una sola tarde. Que aunque fuera la primera, que yo hablara con mi tía y la calmara, que yo tenía esa mano, ese don, esa palabra que a ellas les faltaba. Tuve que reírme, una carcajada seca que me raspó la garganta, y le dije que ese don del que hablaba era la obediencia por miedo, que su mamá confundía mi silencio con calma, que lo que la calmaba era verme callado fregando platos. La llamada no terminó ahí porque los lazos familiares, por enfermos que estén, no se cortan con una tijera limpia. Hubo un desfile de argumentos, que si así como yo necesitaba de ellos cuando era niño ahora me necesitaban a mí, y yo contesté que cuando era niño ellos no me cuidaron, me usaron. Que si la vida era muy corta para guardar rencor, y respondí que la vida era demasiado corta para volver a lo que me destruyó, que si no tenía piedad, y dije que la piedad que me pedían siempre estaba de un solo lado. Que si no pensaba en el ejemplo, y dije que el único ejemplo decente que podía dar era no permitir abusos aunque vinieran envueltos en papelito de familia. Me pidió que al menos fuera a hablar con la trabajadora social asignada al caso, que diera mi punto de vista, que ayudara a gestionar. Y le dije que mi única gestión sería enviarle por mensaje una lista de recursos que podía googlear cualquiera con 2 dedos de frente, programas estatales para cuidadores, líneas de respiro, organizaciones que llevan comida caliente, proveedores de salud a domicilio con licencia, y, si la cosa se ponía turbia, el número de protección de adultos del condado para que hicieran una visita y evaluaran el ambiente. Dijo que no entendía cómo podía ser tan frío, que si no me daba vergüenza, y yo contesté que lo que me daba vergüenza era haber tardado tanto en irme de esa casa y que, si lo que buscaban era que yo cargara la cruz, habían llamado al cabrón equivocado.
Esa noche llegué a mi apartamento con los pantalones pegajosos por la lluvia y me hice una cena torpe de pasta con salsa. Comí sin hambre porque las conversaciones así te dejan un temblor en el cuerpo que no te saca ni el agua caliente. Me acosté mirando el techo y me asaltaron episodios sueltos, la voz de mi tía diciendo que yo era una carga, mis manos de adolescente enrojecidas por el cloro. La sensación de una escalera helada en la espalda cuando me quedaba dormido por puro agotamiento. Por un segundo el viejo reflejo se asomó, esa culpa idiota que te hace pensar que si vas a ayudarlas, quizá una parte de ti se cure, que si te quedas una tarde, de pronto te digan algo bonito. Y lo corté de raíz como se mata una cucaracha de un chancletazo, recordándome que así funciona la trampa, primero te piden 1 hora, luego 2, luego 1 semana. Y cuando te das cuenta ya entregaste la vida y encima te dicen que no es suficiente. Abrí la libreta donde apunto cosas que no quiero olvidar, escribí con letra grande que no iba a ir, que estaba bien no ir, que no era un monstruo por no ir, que lo más sano para todos era que yo siguiera lejos. Y me dormí tarde pero en paz. En los días siguientes, mi prima me dejó un par de mensajes más con el mismo tono de súplica y sermón, una combinación pegajosa que conocía de memoria. No contesté de inmediato, esperé a tener la cabeza fría, y entonces le envié la lista de recursos con un texto cortante y claro donde decía que no formaba parte del plan de cuidados, que no iba a visitar. Que cualquier gestión debía hacerse entre ellas, los profesionales y, si se complicaba, las autoridades correspondientes. Cerré con un no me vuelvan a llamar para esto, no soy su solución, ni su niñera, ni su rehén. Fui al trabajo esa tarde con el alivio áspero de quien se acaba de romper una muela podrida y de pronto puede masticar del otro lado. Nadie lo notó, claro, porque a la gente no le interesan tus batallas mientras les lleves el café caliente y el pedido a tiempo, pero yo caminé de la cocina a las mesas con la espalda un poco más suelta. Un par de semanas después, mi primo, el que siempre fue tratado como príncipe en esa casa, me mandó un mensaje echando espuma por la boca. Dijo que yo era un desagradecido, que me creía mucho porque ahora tenía apartamento y trabajo, que quien me creía para hablar de programas y de líneas de ayuda, que la familia se hace cargo en casa. Que así lo habían hecho siempre. Le respondí con calma que lo que habían hecho siempre, al menos conmigo, fue abusar, que lo que él llama hacerse cargo era tener a un chamaco fregando mientras los demás se hacían los ciegos, que si de verdad quería cuidar a su mamá, renunciara a la farsa, dejara de delegar y se sentara con la trabajadora social a hacer el plan como se debe. Le dije que si volvía a insultarme lo iba a bloquear. Replicó con una sarta de groserías que ni vale la pena repetir, y cumplí lo que prometí, lo bloqueé con la naturalidad con la que tiras a la basura un recibo de hace años. En algún punto de ese mes me cayó un mensaje largo de mi tía, o de alguien que escribía por ella, porque el tono traía correcciones gramaticales de esas que usan para sonar decentes. Decía que Dios perdona, que la familia está por encima de las heridas, que ella me amó a su manera aunque no supiera cómo demostrarlo, que ahora entendía que se había equivocado, que me pedía una oportunidad. Leí cada línea con la misma incredulidad con la que se mira a un borracho prometer que mañana será otro. Me dieron ganas de contestar con una letanía de recuerdos, con la lista exacta de episodios que dicen la verdad, pero eso habría sido entrar otra vez en su ring. En lugar de eso, escribí que no iba a participar en su revisionismo, que mi memoria no estaba en alquiler, que si quería perdón lo buscara en su iglesia, que conmigo lo único que podía esperar era distancia. Puse el teléfono en modo silencio, me preparé un café amargo y me quedé en la ventana viendo cómo el viento movía las ramas del árbol del estacionamiento, y sentí esa serenidad rara que llega cuando eliges. No es felicidad, es otra cosa, un lugar adentro donde por fin la voz más alta es la tuya. Para cerrar ese capítulo, agarré mis días libres y me puse a amarrar cabos que no tenían nada que ver con ellas. Cambié el colchón barato por uno que no me dejara dolorido, colgué la foto de mi mamá en la pared sin el sobre de Manila, llamé a mi terapeuta y le dije que quería trabajar el tema de las culpas heredadas. Regresé al gimnasio del edificio aunque me diera flojera, hice una lista de metas pequeñas que suenan ridículas pero sostienen la vida. Como aprender a hacer una salsa decente sin incendiar la cocina o ir al dentista sin inventar excusas.
Descubrí que la venganza a veces no es un acto con fuegos artificiales, a veces es una forma de vivir sin pedir perdón por existir, un sí a mí mismo dicho tantas veces que ya no cabe la duda. Y cuando, de vez en cuando, llegaba el zumbido del teléfono con un intento más de arrastrarme, lo miraba como quien mira una trampa para osos oxidada, y doblaba la esquina de mi día con la certeza de que el pasado, por ruidoso que sea, no tiene llave de mi puerta. Actualización 3. Había pasado casi otro año desde aquella llamada con mi prima, y yo ya tenía más armado mi propio camino, sin tanto ruido ni sobresaltos. Trabajaba más horas, había conseguido un ascenso pequeño pero que me alcanzaba para respirar un poco mejor, y lo más importante, me había acostumbrado a la tranquilidad de no tener que mirar por encima del hombro esperando que alguien me gritara órdenes. Fue justo en esa etapa, cuando empezaba a sentirme dueño de mis pasos, que la vida me lanzó otra de esas escenas que parecen diseñadas para probarte. Un sábado cualquiera, después de salir a caminar por el barrio, me crucé con un vecino de la vieja cuadra donde vivían mis tías. Un tipo ya grande, de esos que siempre olían a cigarro y cerveza barata, pero que recordaba todo lo que pasaba en la calle como si tuviera una libreta invisible donde anotaba los chismes. Apenas me vio, me reconoció, me llamó por mi nombre y me abrazó como si hubieran pasado apenas unos meses desde la última vez que me vio salir corriendo de esa casa con la mochila rota. Me contó de su salud, de sus nietos, y al poco rato, como quien suelta algo entre dientes, me dijo que mis tías andaban diciendo barbaridades sobre mí. Según él, se pasaban las tardes repitiendo a los vecinos que yo era un desagradecido, que no valoro la sangre, que me creo mejor que ellos por haberme ido, y que básicamente las había abandonado en su hora de necesidad. Lo dijo como si fuera un secreto, pero en realidad era el tipo de comentario que sabes que ellas mismas andaban divulgando sin pudor. No me sorprendió, aunque debo admitir que me dio un golpe seco en el estómago escuchar que todavía intentaban girar la historia como si ellas hubieran sido mártires y yo el villano. Yo, que había cargado con sus platos, sus pisos, sus humillaciones y sus frases venenosas, ahora era el ingrato que no sabe valorar la familia. Caminé de vuelta a mi departamento con las palabras de aquel vecino rebotándome en la cabeza, y lo curioso es que no sentí culpa ni rabia, sino una risa amarga que me salió sola. Pensé en la ironía, toda mi infancia me repitieron que era un error, que no pertenecía, que sobraba, y ahora que no estoy, me reprochan que no esté. Les servía cuando era el sirviente invisible, pero ahora que soy alguien con una vida propia, sin cadenas ni horarios impuestos por ellas, resulta que soy un traidor. Esa lógica torcida solo confirmó que hice bien en cortar el cordón de raíz, porque si me hubieran tenido cerca, seguirían exprimiéndome hasta la última gota de paciencia. No voy a negar que me dolió un poco que aún intentaran arruinar mi nombre en un barrio donde crecí, aunque fuera en las sombras. Pero al mismo tiempo entendí que eso ya no era mi mundo. Esos pasillos, esas banquetas, esa casa con olor a cloro y a resentimiento, todo eso era un capítulo cerrado. Yo ya no tenía que defenderme, porque mis acciones hablaban por mí, tenía un trabajo estable, un techo propio, gente alrededor que me respetaba, y sobre todo, paz. Y la paz, después de tantos años de vivir con la garganta apretada, valía más que cualquier perdón falso o cualquier reconocimiento tardío que ellas jamás iban a darme. Esa tarde, al llegar a casa, me serví un café fuerte y me quedé mirando la foto de mi mamá colgada en la pared. Le hablé en silencio, como solía hacerlo cuando era niño, y le dije que estaba bien, que por fin estaba bien. Que los fantasmas todavía aparecían disfrazados de rumores y chismes, pero que ya no podían tocarme. Que si mis tías querían pintarme de villano, que lo hicieran, porque al final esa era la única obra de teatro que sabían montar, la de víctimas incomprendidas. Yo, en cambio, había aprendido a vivir sin escenario, sin público y sin cadenas. Y eso, después de todo, era mi verdadera venganza. Actualización 4. Pasaron alrededor de 3 años desde aquella última vez que escuché indirectas o rumores sobre mí. En ese lapso mi vida tomó otra textura. Conseguí un mejor empleo en una bodega con contrato estable, pude mudarme a un apartamento con luz natural que entraba por una ventana amplia y, por primera vez en décadas, mis noches dejaron de oler a ansiedad. Empecé a viajar de vez en cuando,
aunque fueran escapadas cortas a otros estados, solo para saber lo que era ver otro cielo sin la sensación de estar huyendo. Había recuperado partes de mí que pensé que estaban muertas, reír sin miedo, dormir sin sobresaltos, planear un fin de semana sin sentir culpa. Creí que con todo eso, las voces del pasado iban a desvanecerse, pero no. La vida tiene la costumbre de traerte la cara de tus fantasmas cuando menos lo esperas, como una prueba de fuego para saber si de verdad cerraste la puerta. Una tarde de otoño, mientras revisaba mi correo en la laptop, me llegó un mensaje que al principio pensé que era spam. Tenía un asunto seco, con mi nombre escrito sin signos, solo una palabra, funeral. Lo abrí y era un correo de uno de mis primos, el mismo que años atrás me había insultado por no volver a la casa. Me decía que mi tía mayor había muerto. No hubo rodeos ni palabras dulces. Me puso la fecha, la hora y la dirección del velorio, casi como si me estuviera enviando una invitación a un evento obligatorio. Decía que esperaba verme ahí, que era momento de dejar atrás las rencillas y mostrar que, a pesar de todo, la familia sigue siendo familia. Leí ese correo 2 veces. La primera, para entender el contenido. La segunda, para dejar que el peso del mensaje se asentara. Cerré la laptop, me serví un vaso de agua y me quedé mirando la pared sin pensar en nada durante un rato largo. No sentí el nudo en la garganta que uno espera cuando muere alguien de la familia. No hubo esa mezcla de nostalgia y tristeza que suele aparecer en las películas. Lo que sentí fue algo más parecido a un vacío frío, una distancia tan grande que no había ni eco. Me di cuenta de que, en mi cabeza, mi tía mayor ya había muerto mucho antes, en esos años donde cada frase suya era un golpe y cada mirada era una daga. La persona que ella era conmigo no era alguien que yo pudiera llorar. Y aún así, una parte de mí se preguntaba si debía ir, por protocolo, por cerrar un ciclo, por mostrar que yo no era como ellas. Me senté en la mesa con esa pregunta retumbándome en la cabeza y la respuesta llegó sola, no. No tenía que ir. No tenía que exponerme a un desfile de caras conocidas diciéndome que todo fue malentendido, no tenía que escuchar sermones de la sangre llama mientras me miraban como si yo fuera el monstruo. No tenía que poner mi cuerpo en ese escenario donde, seguro, usarían mi presencia como trofeo para fingir reconciliación. Mi duelo, si es que lo había, no era público ni ceremonial, era un silencio que yo mismo me concedía. Cuando le contesté a mi primo, no adorné nada. Le escribí que no iba a ir, que me parecía una tragedia que su mamá hubiera muerto pero que yo no iba a poner un pie en ese velorio. Le expliqué, con la calma que dan los años, que yo ya había hecho mi duelo por esa relación mucho tiempo atrás, que yo no era parte de esa familia desde el momento en que dejaron de tratarme como un ser humano. Y que no iba a participar en su acto final de teatro. Me respondió con un mensaje lleno de insultos, diciéndome que era un hijo de puta sin corazón, que mi madre estaría avergonzada de mí, que algún día me arrepentiría. Lo leí en silencio y le contesté solo una línea, tal vez sí, pero al menos no soy el cabrón que trató a un niño huérfano como basura. Después bloqueé su número. No hubo más intercambio. Y esa decisión, lejos de llenarme de culpa, me dio una especie de paz rara, como cuando terminas de limpiar una habitación que estuvo llena de polvo por años y de pronto puedes respirar mejor. El día del funeral me desperté temprano y salí a caminar por mi barrio. Era una mañana fría, con el cielo despejado y los árboles tirando hojas secas al suelo. Me crucé con gente que paseaba a sus perros, con niños en bicicleta, con parejas tomando café en vasos de cartón. Nadie sabía que ese día era el funeral de mi tía ni que yo estaba faltando a un deber familiar. Para mí, ese simple paseo fue una manera de marcar territorio en mi propia vida, de decirme a mí mismo que estaba donde debía estar. No me sentí cruel ni indiferente, me sentí libre. Libre de un guión que nunca escribí pero que me obligaron a representar. Libre de esa culpa heredada que siempre te hace pensar que tienes que presentarte en los lugares donde te hicieron daño solo para probar que no eres malo. En los días siguientes me llegaron algunos mensajes sueltos de otros familiares lejanos que no me habían hablado en años. Todos con la misma cantaleta, que yo era un ingrato, que debía haber estado ahí, que mi tía me amaba aunque no supiera demostrarlo. Algunos incluso me enviaron fotos del funeral,
como si quisieran provocarme algún tipo de reacción. Las miré una vez y las borré. No sentí necesidad de explicarles nada, porque las explicaciones son para quienes quieren entender y ellos no querían entender. Querían un chivo expiatorio. Y yo dejé de serlo hace mucho. En vez de dejarme arrastrar por ese oleaje de culpa ajena, aproveché esos días para hacer algo que se sintió como un ritual propio. Escribí en una libreta todo lo que recordaba de mi infancia, sin filtros ni maquillaje. Los gritos, los castigos, las frases que me marcaron. Lo escribí no para quedarme en el pasado, sino para sacarlo de mi cuerpo, para que dejara de ser un eco y se volviera tinta. Cerré la libreta y la guardé en el fondo de un cajón. Fue mi manera de enterrar a mi tía sin ir al cementerio, de cerrar mi capítulo sin pedir permiso. Ese proceso me dejó con una claridad nueva. Comprendí que la venganza que tanto me había alimentado en los primeros años después de irme ya no era la misma. Antes era un fuego que me mantenía de pie. Ahora era más bien un muro que me protegía del regreso, una frontera que yo mismo sostenía con cada decisión de no volver, de no responder, de no prestarme a su juego. Mi ausencia en ese funeral fue mi afirmación de vida: no me debes nada, no te debo nada, hasta aquí llegó. Y en esa afirmación, paradójicamente, encontré una calma que nunca había sentido en casa de nadie. Una calma que no es olvido, porque uno no olvida, pero sí es un tipo de libertad que huele a aire limpio. Actualización final. Habían pasado alrededor de 5 años desde aquel funeral al que no fui. En ese tiempo mi vida se había transformado en algo que jamás creí posible cuando era niño, un ritmo propio, sin sobresaltos, sin tener que justificar cada paso. Cambié de empleo 2 veces, la última para un trabajo que me permitía un horario estable y beneficios que nunca había tenido. Aprendí a cuidar de mi salud, a levantarme temprano por voluntad propia y no porque alguien me gritara desde la cocina. Pinté las paredes de mi departamento con colores claros, colgué cuadros que elegí yo mismo, llené estantes con libros comprados con mi propio dinero, no con migajas. Incluso había logrado ahorrar lo suficiente para comprar un auto viejo pero confiable, con el que salía los fines de semana a conocer pueblos cercanos o a visitar amigos sin depender del transporte público. Todo eso, para cualquiera, podría parecer poca cosa, pero para mí era la prueba viva de que no solo había sobrevivido, sino que estaba construyendo algo mío. Fue en una de esas mañanas tranquilas, con el café recién hecho y la radio encendida en un programa de chismes ligeros, cuando recibí un mensaje que me recordó que mi pasado seguía respirando en alguna parte. Era un mensaje largo, con mi nombre escrito correctamente, sin los diminutivos empalagosos que solían usar, y firmado por mi única tía viva. La primera línea era una cita bíblica. La segunda, un intento de disculpa. La tercera, un discurso completo sobre cómo Dios la había perdonado, sobre cómo había entendido el daño que me había hecho, sobre cómo quería irse de este mundo en paz conmigo. Como si nuestra historia pudiera resumirse en un par de líneas. Era un texto escrito con cuidado, casi como si lo hubiera revisado a alguien más, con las comas en su sitio y las mayúsculas donde correspondían. Lo leí despacio, sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mí como agua tibia que no moja. No sentí la ira que habría sentido años atrás, ni tampoco la culpa. Sentí, sobre todo, una distancia infinita, como si estuviera leyendo la confesión de un extraño. En el mensaje, mi tía decía que me veía como un hijo, que me había tratado mal por ignorancia y por dolor, que se había dado cuenta demasiado tarde. Que ahora necesitaba de mí no solo para cuidados físicos sino para poder morir tranquila. Me pedía que la visitara, que le diera un abrazo, que no me fuera a arrepentir de dejarla sola. Decía que sabía que no merecía mi perdón, pero que aún así lo pedía. Cada línea parecía cuidadosamente diseñada para tocarme fibras que durante años me habían enseñado a callar: la culpa, la piedad, el mandato de cuidar al que te hirió. Me tomé mi tiempo para leerlo 3 veces, no porque quisiera cambiar de opinión, sino porque sabía que mi respuesta iba a ser definitiva y no quería escribirla desde el impulso. Cerré el teléfono, me serví otro café y me quedé en la ventana viendo cómo la luz de la mañana se deshacía entre los edificios. Pensé en la primera vez que me llamó error siendo yo un niño de 8 años con la foto de mi mamá en la mano.
Pensé en las veces que me negó un plato caliente mientras se servía a ella el doble. Pensé en las veces que me hizo limpiar su vómito cuando llegaba borracha de una fiesta, diciéndome que era mi obligación porque no pagas renta. Pensé en la cantidad de veces que me hizo sentir menos que un mueble. Y luego pensé en mí, en cómo había pasado años recogiendo mis pedazos, en cómo había aprendido a ser un adulto sin modelo, en cómo había trabajado para tener este pequeño espacio de calma. Pensé en mi madre, en las veces que la soñaba diciéndome no dejes que te rompan como si fuera un mantre. Y supe que, si respondía desde la culpa, todo ese esfuerzo se derrumbaría. Le escribí con calma, sin adornos y sin insultos, porque ya no necesitaba gritar para que se me escuchara. Le dije que me alegraba que buscara paz, que me parecía bien que Dios la hubiera perdonado, pero que yo no era Dios. Le expliqué que no podía darle lo que me pedía porque yo no era su hijo, no era su tesorito, no era su redención. Que yo era ese niño al que trató como basura y que ahora, de adulto, había elegido vivir lejos de su veneno. Que mi paz no incluía volver a esa casa ni a ese papel. Que mi decisión no era por odio, era por supervivencia. Le dije que esperaba que encontrara quien la acompañara en este tramo final, que hay trabajadores sociales, enfermeras, incluso voluntarios de parroquias, pero que yo no iba a ser ese alguien. Cerré el mensaje con una línea seca, pero sincera, no me busques más. Te deseo lo mejor, pero yo ya no estoy ahí. No hubo respuesta inmediata. Durante unos días no sonó el teléfono, no llegó ningún correo. Me dediqué a seguir mi vida como siempre, el trabajo, las compras, las series que veía en las noches, los libros que leía en silencio. Y en ese silencio me di cuenta de que ya no sentía el zumbido constante del pasado. Era como si, al escribir ese mensaje, hubiera puesto un punto final a un párrafo larguísimo que llevaba arrastrando desde niño. No fue un acto dramático, no fue una escena de película, fue simplemente una elección, no dejar que mi historia quedara atrapada en sus manos. Ese fin de semana salí en mi carro viejo rumbo a un parque en las afueras de la ciudad. Caminé por senderos llenos de árboles, respiré aire frío y me senté en una banca viendo a los patos en el lago. Me quedé ahí un rato, sin música, sin celular, sin nadie. Y pensé en la palabra venganza. Durante mucho tiempo creí que la venganza era contestar con la misma moneda, devolver golpe por golpe, hacer sufrir a quien te hizo sufrir. Ahora, sentado ahí, entendí que mi venganza había sido otra, no convertirme en lo que ellas esperaban, no volver a entrar en ese ciclo, no permitir que me usaran otra vez, vivir sin pedir disculpas por existir. Esa era la victoria. Esa noche regresé a mi departamento, me preparé una cena simple, puse música y encendí una vela que me había regalado una amiga. La llama iluminaba la foto de mi madre en la pared. Me acerqué y le dije en voz baja, como cuando era niño, que estaba bien, que por fin estábamos bien. Que los fantasmas ya no mandaban en esta casa. Que podía descansar. Que yo, por fin, me sentía libre.